¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, como todos los miércoles a esta hora, Medicina para Todos. Un programa creado, patrocinado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre un nuevo centro de rehabilitación que acaba de inaugurar el Hospital Privado, muy importante para toda la comunidad, y para eso nos acompaña el doctor José R. Bigliono y el doctor Iván García, y con ellos vamos a conversar de todo esto. A ambos, gracias por venir al programa, un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. José, vos ya sos reincidente en este tema, pero bueno, ¿a qué tipo de pacientes se orienta este nuevo centro? Cualquiera de los dos. Este centro está orientado a la población adulta o pediátrica que ha sufrido algún tipo de déficit físico, ya sea transitorio o permanente, que ha sido provocado por una enfermedad neurológica, neuroquirúrgica o neuroortopédica. Por ejemplo, un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular o un paciente que sufrió un traumatismo de cráneo grave y ha quedado con muchas secuelas, un paciente que sufrió un traumatismo raquimedular o, por ejemplo, un paciente que ha sido operado de un tumor cerebral y ha quedado también con secuelas motoras o del habla, por ejemplo, o incluso un paciente con diagnóstico de enfermedad de Parkinson de larga data. ¿En dónde está ubicado? Perdón, vamos a empezar por la punta, ¿no? El centro. El centro está ubicado en el centro de la ciudad, en la calle de Santiago del Estero, al 333, justo, digamos, al lado, digamos, del río, ¿tá? Está muy bien ubicado en la zona céntrica. ¿Es ahí donde está Capitalinas? Claro, muy cerquita, del otro lado, y está con muy buena accesibilidad, digamos, para todo tipo de transporte. Está bien. Y los servicios o tratamientos que se brindan, ¿se puede describir más o menos? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. En el centro lo que ofrecemos es la evaluación y el seguimiento por un médico fisiatra, que es el médico especialista en rehabilitación. Este médico lo que va a hacer es evaluar al paciente, va a determinar cuál es el déficit funcional que tiene el paciente y va a plantear un plan de tratamiento para este paciente, que puede incluir distintas áreas, como por ejemplo la neurokinesiología, en un paciente que ha quedado con un déficit motor, la fonoaudiología, en un paciente que ha quedado con un déficit de lenguaje, un trastorno para hablar o un trastorno para tragar, o por ejemplo la psicología para el acompañamiento del paciente con discapacidad y su familia, o la neuropsicología en pacientes que han quedado con déficit cognitivo, trastornos de memoria, por ejemplo, que ha sido una consecuencia de algún golpe en la cabeza, por ejemplo. Claro. ¿Va a haber otros servicios que se van a ir incorporando paulatinamente? Sí, vamos a contar con la implementación de lo que se llaman las unidades especiales, que son grupos formados por médicos de distintas especialidades que están abocados a tratar un tipo de patología o trastorno en especial. Perdón, como por ejemplo la unidad de pacientes con espasticidad, o la unidad de pacientes con dolor, o la unidad de pacientes con enfermedad de Parkinson. Claro. Ahora, todo esto que estás describiendo vos, Iván, necesita de un espacio muy grande. ¿Ustedes con qué espacio cuentan para esto? Bueno, el lugar, este centro, cuenta con un espacio, son 6 pisos, más un centro médico también, dedicado exclusivamente a todo lo que es rehabilitación integral y discapacidad, donde están dentro de esos 6 pisos, son 3 pisos dedicados a la rehabilitación ambulatoria y otros 3 pisos dedicados a lo que es internación. La internación la vamos a empezar a habilitar en los próximos meses, que justamente tiene que ver con el poder y el lograr darle continuidad al tratamiento de las enfermedades agudas que hoy vemos en nuestro hospital y que posteriormente al alta de esos pacientes necesitamos esa rehabilitación subaguda en algún otro centro. Bueno, ese centro viene a nacer en este lugar, en la calle Santiago del Estero, en estos 6 pisos, lo cual nos permite esta continuidad en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Claro, porque claro, yo por la edad que tengo, antes un paciente llegaba a la institución, había que operarlo, se lo operaba y después decía, bueno, adiós, y el tipo que se las arreglara como pudiera. Exactamente. El postoperatorio no tenía de dónde y cómo recuperarse. Ahora evidentemente el ciclo
lo hacen completo. Así es, tal cual lo decís, y es, bueno, es lo que nos llena de orgullo actualmente, y era uno de nuestros objetivos, poder darle a los pacientes esa atención de inicio a fin. Muchas veces doy el ejemplo, y para la audiencia siempre, que es lo que hablamos con Rubén, uno da el alta, como bien decís vos, al paciente en el hospital, un paciente, vamos a dar un ejemplo clásico que hablamos siempre con Iván, paciente que sufre un ACV. Sufre un ACV, nosotros lo manejamos en la etapa totalmente aguda, y al alta ese paciente necesita rehabilitación porque quizás quedó con una parálisis del brazo, de la pierna, o una parálisis de la cara. Entonces esa rehabilitación posterior, que es clave también, ¿qué nos pasaba? Bueno, ¿y ahora dónde voy? ¿A dónde puedo? ¿Cómo me manejo? Tengo que incorporar gente que venga hasta mi casa, lo cual también generaba costos importantes, digamos, en las familias. Y esto nos permite dar una continuidad en el tratamiento de estos pacientes, y además una vinculación directa con todos nuestros profesionales, para que esa continuidad en la atención siga de manera eficaz y eficiente. Está bien. Última pregunta para este bloque. ¿Cómo es el diseño, la arquitectura que se ha realizado para llevar adelante todas las atenciones que ustedes hacen en el centro? Lo dejo, Iván. Bueno, este centro tiene en la planta baja una pileta que está destinada a la realización de hidroterapia, que está equipada con un sistema de grúas y arneses para permitirnos trasladar los pacientes con movilidad reducida hacia el interior de la piscina. Tiene en el primer piso una sala enorme, completamente equipada para realización de rehabilitación neurokinesiológica de pacientes adultos. En el segundo piso tiene un departamento modelo para entrenamiento de las actividades de la vida diaria. Esto es un mini departamento completamente equipado con heladera, microondas, horno eléctrico, mesa, cama, placar, baño. Es como un mini departamento. ¿Por qué? Porque la idea es que el paciente que ha sufrido una lesión neurológica, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y quedó con una debilidad en la mitad derecha del cuerpo, pueda reintroducirse a su rutina doméstica, a que, aunque tenga algunas limitaciones, pueda volver a hacer una comida, poner la mesa, lavar los platos, tender la cama. En el tercer piso tenemos una sala que está destinada a la rehabilitación neurokinesiológica de pacientes pediátricos, y distribuidos entre el segundo y el tercer piso tenemos múltiples consultorios y gabinetes que van a ser utilizados por cada una de las áreas que forman parte de este centro. Y como dijo José, están en marcha la construcción de los 3 pisos de internado que nos van a dar lugar a tener 24 camas para ofrecer la posibilidad de rehabilitación en modalidad de internación. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una muy pequeña, cortita pausa y volvemos con el desarrollo de este tema. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos, y el tema que estamos hablando hoy es la inauguración de un nuevo centro de rehabilitación del hospital privado, y me acompaña el doctor Revigliono y el doctor García explicándonos cuál es la actividad que desarrollan y además inclusive todo lo que se va a ir agregando. Bueno, el equipo de profesionales, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de cómo es el centro, pero ¿cómo está integrado el equipo de profesionales? Bien. Nuestro equipo está integrado por médicos de distintas especialidades como fisiatría, neurología, neurocirugía, neuroortopedia y clínica médica, y por profesionales de distintas áreas como la neurokinesiología, la terapia ocupacional, la fonoaudiología, la psicología, la neuropsicología, la psicopedagogía, la psicomotricidad y algo que es muy importante, que es el trabajo social. ¿El trabajo? Social. Social. Es decir, que están cubriendo todas las áreas de las posibilidades de los inconvenientes que pueden tener los pacientes. Exactamente, se cubre todas las áreas que un paciente que necesita neurorehabilitación pueda tener. ¿Se destaca por algo el equipo que tiene el nuevo centro? Bueno, sí. ¿Qué se puede destacar del nuevo equipo? A ver, es un equipo que se destaca por su formación, por su experiencia, por su calidad de atención, porque está ideado para trabajar de manera interdisciplinaria, es decir, que haya un contacto, una comunicación continua entre cada uno de los profesionales que está abocado al tratamiento de una persona. Es decir, que hay un equipo multidisciplinario
que está trabajando coordinadamente entre ellos. Así es. Está bien. Vos estabas explicando recién en el corte algo muy interesante. ¿Por qué no lo sintetizarlo, aunque sea? Pero es muy importante que la gente sepa eso. A ver, lo que charlamos un poco es la importancia, digamos, que le damos, además de este gran beneficio de la apertura del centro, es el espacio para lo que es la terapia ocupacional y esta posibilidad de reinsertar a los pacientes en su vida diaria, pacientes sobre todo que sufren, digamos, por ejemplo, como decía el doctor García, una ACV, y que muchas veces hoy no tenemos o no existe un lugar donde podamos hacer este tipo de rehabilitaciones y tener un departamento habitacional para que ese paciente pueda rehabilitar todas esas cuestiones de lo que implica volver a su vida y a su actividad diaria. Damos el ejemplo de que una persona que anda totalmente independiente para su actividad de la vida diaria, de repente sufre una ACV, tenga una cierta parálisis, su vida, digamos, de un día para el otro cambia, pasa a tener de cierta dependencia de otras personas. Entonces, todo este equipo multidisciplinario ayuda a no solamente la reinserción en su actividad de la vida diaria con este departamento modelo, sino que al tener psicopedagogía, psicología, todo lo que es salud mental, trabajadora social, genera el manejo de toda la parte anímica que esta persona sufre más allá de lo motor, ¿tá? Que por supuesto lo hacemos con los profesionales más avesados. Este equipo de profesionales es altamente capacitado y tenemos las herramientas para lograr esta rehabilitación, tanto, como dice Iván, de todo tipo, de lo que es neurológico, neuroquirúrgico, neuroortopédico, como todo lo que implica discapacidad, tanto adulto como pediátrico, porque eso es muy importante, digamos. La parte pediátrica es otra de las falencias que también tenemos muy importantes en nuestra sociedad. Claro, cuando vos decís pediátrico te estás refiriendo a los niños, que son los más difíciles de modelar a veces, ¿no? Porque el mayor entiende, razona, pero el chico es más emotivo, juega a veces con otros factores, y en ese caso los pediatras que ustedes tienen especializados en cada uno de los temas que tratan dentro del centro, tienen que lidiar con los chicos y los resultados son buenos en ese aspecto. Los chicos aprenden con facilidad, se recuperan con velocidad. ¿Cómo es el tema? Sí, por supuesto. Los niños son como una esponja, absorben todo lo que uno les da y les brinda. Entonces, cuando uno agarra a un niño con un déficit físico del que fuere y uno lo agarra a tiempo, lo diagnostica a tiempo y lo trata de la manera correcta con todas las áreas necesarias, ese niño nos va a dar buenos resultados en el futuro. Claro, es más fácil recuperar a un niño que a una persona mayor, que ya viene con todos los vicios, con todos los defectos, con todo. Por supuesto. Nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de adaptarse cuando hubo una falla o una pérdida en alguna región. Y los seres humanos con mejor neuroplasticidad son los niños. Claro. Definime neuroplasticidad, por favor, para que los televidentes puedan entender. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para tomar el comando de otra parte que se perdió. Por ejemplo, yo tengo un accidente cerebrovascular, pierdo una parte de mi cerebro que comanda el movimiento de una parte de mi cuerpo, y si bien esa parte no se recupera, otra parte del cerebro toma el comando gracias a la rehabilitación y empieza a hacer los movimientos que antes no hacía. Claro. Ahora, una pregunta. Cuando una persona, por ejemplo, necesita rehabilitarse en la parte motriz, porque se quebró una pierna, por lo que sea, y bueno, lo hacen caminar con muletas primero, después dando pasos, se agarra de las barras. Ustedes pueden ir midiendo la capacidad de recuperación y la velocidad de recuperación del paciente. En el caso de los problemas neurológicos, ya no sé si es tan fácil como la parte motriz de medir la recuperación o si se complica un poco más y tienen otros elementos de medición. No sé si estoy haciendo clara la pregunta. Entiendo, sí. Nosotros en el centro tenemos médicos fisiatras que son especialistas en rehabilitación. Los médicos realizan un examen muy detallado del paciente de punta a punta y ven
desde el punto de vista funcional, qué déficit pueden llegar a tener. Y tienen muchas, son tablas que ellos tienen, tablas donde van anotando si este paciente puede o no hacer tal movimiento, y bueno, a medida que el paciente va rehabilitando cualquier área motora o no motora, como fonoaudiología, por ejemplo, los médicos fisiatras lo van reevaluando el paciente, y en cada reevaluación hacen el mismo examen detallado, y ahí van comparando los puntajes obtenidos en una consulta con los puntajes obtenidos en la otra. Está bien, pero voy a volver a insistir en la parte neurológica porque me parece que es la más compleja, no sé, capaz que estoy equivocado. Es decir, si un individuo ha tenido una ACV que le complicó su sistema de memoria, por ejemplo, ustedes ¿cómo hacen para controlarlo y medirlo? ¿No? Es decir, el individuo le ofrecen pruebas para que él memorice palabras, claro, objetos. Sí. Digamos, hay test de examinación. Por ejemplo, si volvemos al tema de la pérdida de memoria. Un paciente que tiene un trastorno de memoria asociado a algún traumatismo de cráneo, por ejemplo, se le hacen ciertos test para ver qué parte de su memoria está afectada, si la memoria a corto plazo, a largo plazo, y en base a eso se trabaja desde el punto de vista neuropsicológico en la parte de la memoria que está afectada. Está bien. Y perdón, claro. Y ese trabajo, Rubén, implica ejercicios que son los que van a ir midiendo ese avance o esa mejoría de esa memoria perdida a corto o a largo plazo. O sea, ese diagnóstico se traduce en qué ejercicios vamos a tener que darle para que ese paciente vaya recuperando la memoria a corto y a mediano o a largo plazo. Muy claro. Una pausa y volvemos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos, nuevo centro de rehabilitación para el hospital privado, y con eso estamos conversando con el doctor Reviglione y el doctor García sobre toda la temática, que es muy interesante por demás, porque sabemos a qué atenernos en cuanto al día que tengamos un problema. Vamos a la intervención, pero después hay todo un trabajo de rehabilitación muy importante para ayudar a recuperarnos. Esa es la idea, ¿no? Bueno, y hablando de ideas y de valores, ¿qué representa para el hospital privado este nuevo centro, ¿no? ¿Pienso que un avance? ¿Cómo es el tema? Bueno, a ver, para nosotros, muy buena pregunta. Para nosotros esto es un orgullo institucional. Venimos desde hace varios años con el pensamiento y el objetivo de incorporar a la discapacidad en una nueva prestación para la institución y lograr así también, como hablamos hace un rato, poder tratar y atender a todos nuestros pacientes de punta a punta, y tanto en lo agudo, subagudo como en lo crónico. Así que realmente esto es un hito para nosotros, haberlo logrado, poder iniciar, digamos, y darle a la sociedad que tanto nos brinda, ¿no? este apoyo a la gente discapacitada que tanto hoy lo necesita. Claro. Porque esa es la realidad, la discapacidad es realmente algo que afecta no solamente al paciente en sí, sino que afecta a todo el núcleo familiar. Claro. Y ahí radica la importancia de que nosotros desde la salud, y para lo cual nosotros nos formamos, podamos llegar y lograr atender a estos pacientes, tratar de ayudarlos en lo que más podamos. Y por eso nos hemos basado no solamente en el paciente adulto, sino también en el paciente pediátrico, ¿no? Claro. Así que bueno, un orgullo. Claro, total. Porque no solamente es el problema de la dolencia, sino que puede ser un problema económico, por cuanto ese individuo que no es recuperado pierde su trabajo, no puede volver a tener ingresos y se complica todo. Exactamente, ¿no? Exactamente, y por eso es que se necesita para este tipo de rehabilitación este equipo, digamos, interdisciplinario, con múltiples profesionales de diferentes especialidades, altamente capacitados para lograr llegar a buen puerto. Está bien. Ahora, ¿este centro es un hito en Córdoba o hay otros centros similares? No, nosotros sabemos que es un hito por todo lo que contiene, desde lo ambulatorio, la parte de internación, como hablamos de lo que es la terapia ocupacional y la reinserción en la vida diaria, y comandado por el hospital privado,
es para nosotros, por supuesto, un hito en la cual, digamos, el paciente, como decimos, de punta a punta también en este tratamiento subagudo de lo que es la rehabilitación, es atendido y no necesitamos ir hacia otros centros a ciertas cuestiones de subespecialidades o especialidades también dentro de la rehabilitación. La intención justamente es poder abarcar a toda la rehabilitación en su complejo. Claro. Iván, ¿qué pasaba antes de la inauguración de este centro? ¿El paciente terminaba deambulando en distintos recuperadores de la salud, vagando por toda la ciudad o tenía alguna forma de solucionar su problema? Sí, a ver, lo que sucedía habitualmente era que un paciente tenía una lesión neurológica, por ejemplo, era dado de alta, y se le decía, bueno, usted tiene que hacer fisioterapia, kinesiología y psicología. Y el paciente iba por su parte y buscaba un fisioterapeuta para hacer la rehabilitación motora, un fonoaudiólogo para hacer la rehabilitación fonobiológica y la psicología para hacer el acompañamiento psicológico. Ahora, nosotros tenemos en este centro todas las áreas y el paciente puede ser atendido, como dijo el doctor, de punta a punta, desde que entra en su episodio agudo hasta que se da el alta sanatorial e ingresa al centro de neurorehabilitación, donde luego también irá un proceso y tendrá un alta finalmente. Bueno, ahí esa musiquita que estamos escuchando indica que se nos terminó el programa, pero la verdad que ha sido un excelente programa porque la gente ahora sabe qué le espera después de una intervención para curar su salud, que no tiene que estar deambulando, cayendo en aventuras que a veces no le corresponden al pobre paciente. Ahora hay un ente rector que lo va a cuidar. Así es. Así es. Gracias por haber venido al programa. Gracias por muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlos acá como siempre. Muchas gracias. Terminamos el programa. Si a usted le gustó todo esto, la próxima semana, exactamente a esta misma hora, nos volvemos a encontrar. Hasta